mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Muy buenas noches para toda la audiencia. Nuevamente estamos aquí con ustedes en otro programa de Vanguardia Obrera. Bueno, estábamos aquí haciendo una prueba de sonido a ver si nos estaban escuchando perfectamente. Parece que ya estamos al aire aquí con este programa de Vanguardia Obrera. Muchas gracias a todos los que nos acompañan desde el primer instante. Los invitamos para que compartan el enlace, para que inviten a todos sus amigos, compañeros, familiares, vecinos, a todos los que nos puedan acompañar ahorita en este nuevo programa que ya vamos a dar inicio. Un saludo a nuestros invitados, a José y a la compañera de los comités de lucha que nos acompaña hoy para tratar el tema que vamos a tener. Muy buenas noches. Bueno,
Y a todos ustedes los que están participando aquí ya en el programa, los invitamos para que nos hagan llegar sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias, para que participen activamente en todos los temas que estamos desarrollando, en el debate que otros van a estar planteando ahí a través del chat, y que participemos activamente para que ayudemos pues a alumbrar estas conciencias de todos nosotros y a comprender bien la situación en que nos encontramos ahorita. Precisamente el tema que nos trae hoy tiene que ver con el paro. El paro no para y hay que avanzar por el camino revolucionario, es el llamado que estamos haciendo de esta versión del programa de hoy de Vanguardia Obrera. Pero antes de entrar en el tema, vamos a mirar algún resumen de las noticias más importantes de esta semana, y bienvenidos a todos. Lo más destacado de la semana. Muy buenas noches, nuevamente bienvenidos a un nuevo programa. Y vamos a hablar un pequeño resumen de las noticias más relevantes de la semana. En cuanto a la lucha de masas a nivel nacional, en Colombia el paro no para. Ha sido la forma en que la juventud obrera ha rechazado los llamados del Comité Nacional de Paro a desmontar el paro, sin que hasta el momento se hayan resuelto las exigencias del pueblo. Todos los días se convocan actividades porque la llama no se puede dejar apagar. A nivel internacional, el pasado sábado, las calles de varias ciudades de Brasil se inundaron con centenares de manifestantes coreando vacuna en el brazo y comida en el plato. El gobierno de Jair Bolsonaro ha sido incapaz de atender la pandemia como todos los estados burgueses en el mundo. Son más de 500.000 los muertos por COVID-19. Hambre y miseria es la situación del pueblo brasilero. Qué bueno sería que la llama de la huelga política de masas se extendiera a Brasil y de paso a los demás países de América y, por qué no, del mundo. En cuanto a la guerra imperialista, el pasado 14 de junio, los gobernantes de los 29 países miembros de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, se reunieron en Bruselas. Sus declaraciones en contra de Rusia y China, países imperialistas que se encuentran en contradicción con Estados Unidos, advierte que continúan en sus preparativos de guerra imperialista para salir de la crisis de sobreproducción que comenzó en el 2008. Hace unos días también se reunió el grupo de 7 países más ricos del mundo: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, en la que públicamente ofrecieron limosnas para atender la pandemia, declaraciones vagas sobre atender la situación del cambio climático, ninguna condena contra los estados asesinos. Fue una reunión para fortalecer lazos y acuerdos para la guerra imperialista que todos están cocinando. En cuanto al movimiento comunista internacional, el pasado 19 de junio los comunistas en el mundo conmemoramos el Día de la Heroicidad. Hace 35 años, el socialdemócrata Alan García masacró a más de 300 prisioneros políticos, la mayoría miembros del Partido Comunista del Perú. Así respondió este demócrata a las justas demandas de los presos, al mejor estilo de las peores dictaduras militares, cosa parecida a cómo actúa el Estado social de derecho en Colombia, asesinando, desapareciendo, masacrando, apresando, criminalizando la protesta en nombre de la democracia. En cuanto al Estado y las contradicciones de las clases dominantes, ¿cómo se encuentran las contradicciones en el seno del régimen y las clases dominantes? Ustedes ya seguramente se enteraron que la procuradora Margarita Cabello, ficha del uribismo, la semana pasada, el Congreso le dio facultades para destituir, inhabilitar
o sancionar a funcionarios públicos elegidos por voto popular y ampliar la nómina de la Procuraduría, es decir, más lagartos y parásitos bien pagos. El régimen narcoparamilitar cada día refuerza su dictadura abierta, lo que objetivamente genera fisuras entre los que prefieren una dictadura con rostro humano, pero sobre todo genera la rebelión popular que no se extinguirá a pesar de los esfuerzos del reformismo. Muchas gracias y continuamos con el programa. La lucha popular avanza y se presentan nuevas condiciones que permiten avanzar por el camino revolucionario. Ante las declaraciones del Comité Nacional de Paro y sus divisiones, las conclusiones de la Asamblea Nacional Popular y la perspectiva del movimiento de masas en medio de la crisis del capitalismo, los activistas tienen la tarea de empujar la lucha de forma revolucionaria. Los jóvenes obreros combatientes en las calles han adquirido enorme experiencia y elevan su conciencia política, rechazando la burocracia oportunista del Comité Nacional de Paro y persistiendo en la lucha en las calles. ¿Cómo enfrentar el terrorismo de Estado y continuar la lucha en las actuales condiciones? Aquí comienza Vanguardia Obrera. Bienvenidos. Bueno, compañeros, entonces vamos ya a entrar en el tema, en materia, lo que nos tiene hoy. El paro no para, hay que avanzar por el camino revolucionario. Ya hoy completamos 55 días. Sí, son 55 días, casi 2 meses de una jornada ininterrumpida. Todos, absolutamente todos los días, durante estos 55 días, todos los días ha habido enfrentamientos. Todos los días sale el pueblo a luchar. Todos los días esa juventud aguerrida, esa juventud combativa, esa juventud luchadora, esa juventud cansada de este régimen, cansada de este sistema, cansada de todas las porquerías que tiene que soportar, todos los días ha salido. Han sido días unos más convulsionados que otros. Unos con unas majestuosas movilizaciones a nivel nacional que han hecho realmente tambalear al régimen, que lo han llenado de miedo, de pavor, de terror, a tal punto que han lanzado sus perros asesinos sin compasión, al punto que hoy, en 55 días, tenemos que contabilizar más de 80 y muy cerca de 100 muertos, porque las cifras no las sabemos. Algunas organizaciones manejan 77, otras manejan cerca de 100 muertos, pero de jóvenes que han puesto el pecho, que han ofrendado sus vidas por la conquista de mejores condiciones de vida para el pueblo frente a este régimen. Ha sido un paro magnífico, ha sido un paro histórico, ha sido una confrontación política del pueblo contra el régimen, ha sido un levantamiento formidable, donde lo esencial de eso es que ha sido el propio pueblo, pasando por encima de todos los politiqueros, de todas las organizaciones, de todos los partidos, llámense de derecha, llámense de izquierda, llámense lo que sea, pero el pueblo se ha levantado en una poderosa lucha, en una poderosa confrontación política contra el Estado, contra las medidas que este gobierno asesino ha venido implementando día a día contra la población. Y ha sido constante. Pero tenemos que mirar, tenemos que detenernos, que es lo que pretendemos hacer hoy, como una especie de balance.
Es decir, en estos 55 días, ¿cómo podemos resumir esa situación que se nos presenta en estos momentos? ¿En qué punto de ese paro estamos? ¿Cuáles son las características más importantes, más significativas que tiene ese paro sostenido de 55 días? ¿Cómo podemos caracterizarlo en estos momentos? Y sobre todo es importante que hagamos un esfuerzo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos por los medios de comunicación oficiales la información sobre eso. Ahorita lo que se habla es de fútbol, ¿sí? Ahorita lo que se habla es de una cantidad de medidas y una cantidad de sofismas de distracción para la población. Entonces tenemos que acudir efectivamente a las redes, tenemos que ir a esos medios de comunicación y a esas formas de comunicación que la misma gente se ha propuesto desarrollar, para darnos cuenta efectivamente que el paro no para, que a pesar de que en esos noticieros arrodillados, esos noticieros instrumentos de la burguesía y de todos esos organismos represivos, a pesar de que en esos noticieros no se registren todas esas jornadas, se están presentando. Hay que reconocer ese hecho real, de que se está presentando esa movilización, de que se sigue desarrollando, unos días más, otros días menos, pero es importante que entremos como a mirar cuál es el balance que podemos hacer de la situación que hay en estos momentos. Entendida como mirar esa situación y poder comprender cuáles son las perspectivas que tiene. Y al lado de eso, poder entender efectivamente cuáles son las posturas políticas que pugnan por ponerle dirección a ese gran levantamiento que no tiene dirección centralizada, que no tiene una dirección unificada, que ninguno se puede adjudicar la dirección de ese movimiento. Nadie, absolutamente nadie puede levantar la mano y decir, ese paro lo estamos dirigiendo nosotros, ese paro lo encabezamos nosotros, ese paro le pusimos norte nosotros. No, es la masa la que está ahí. Pero efectivamente hay posiciones políticas que pugnan por dirigirlo. Debemos tratar de comprender esa situación y en ese aspecto también llamar efectivamente la atención sobre la manera como dentro de esas organizaciones existen también fuerzas, organizaciones también del movimiento de masas que también están organizándose, que se están fortaleciendo, y por eso hoy contamos con la presencia de la compañera de los comités de lucha, que nos va también a contribuir aquí con la comprensión y el análisis de esa situación. Entonces, sin más preámbulos para eso, vamos a tratar el tema. Los invito pues a que participen, a que nos escriban sus opiniones, y qué tal si arrancamos con José, a ver cómo nos puede ambientar ahorita este tema para ver cómo avanzamos. Bien, buenas noches nuevamente. Ya Ricardo mencionaba que no hay un solo día que no hayan salido nuestros muchachos a combatir. No ha habido un solo día en que los trabajadores hayan descansado en su lucha contra los explotadores, contra sus patrones, en apoyo al paro también, y haciendo también o bregando a cumplir su propio papel a pesar de la coyunda que existe sobre el movimiento sindical y la debilidad pues de este movimiento y en general del movimiento obrero. Dentro de las fuerzas que pugnan por dirigir el levantamiento popular, la rebelión popular desatada desde el 28 de abril, en las últimas semanas es importante destacar por lo menos dos acontecimientos. El primero es la realización de la Asamblea Nacional Popular el 6, 7 y 8 de junio, y el segundo, las declaraciones del Comité Nacional de Paro del 15 de junio y de sectores del Comité Nacional de Paro el 16 de junio. Fue realizada esa primera en Bogotá, ¿cierto? La ciudad de Bogotá. En la Asamblea Nacional Popular, sí. Sí. Bueno,
Voy a empezar por lo último que decía respecto al Comité Nacional de Paro. El, todos nos acordamos de que habían amenazado con una rueda de prensa que nunca hicieron y posteriormente, seguramente una semana después, sacaron la declaración donde hablan de un nuevo plan y unas tareas, entre comillas, de lucha, con el pretexto de una nueva estrategia. Realmente, ¿en qué consiste esa, o la esencia, pues, del plan genial que se inventaron, dizque para resolver el problema del paro y de darle continuidad a la lucha, entre comillas, ¿no? En primera instancia, llaman o se proponen hablar con los diferentes sectores de la sociedad, de la academia, de los empresarios, alcaldes, gobernadores, en encuentros, foros, conversatorios, actividades, para socializar el que llaman el pliego de emergencia. En esa misma tónica, convocar amplios foros, encuentros, conversatorios, velatones, actividades culturales y artísticas en la mayor cantidad de municipios el 20 de junio. Es decir, el día de ayer, que todos nos dimos cuenta en que quedaron los amplios foros y las multitudinarias actividades culturales, artísticas que se propusieron hacer y que eran con motivo de cumplirse el año de presentación del Pliego Nacional de Emergencia. Esos dos primeros corresponden a hablar carreta, sobre todo para convencer a los empresarios y a los gobernantes de los beneficios que trae y la necesidad de atender el problema de lo que llaman el pliego de emergencia. Es decir, convencer a los explotadores de que se convenzan, de que se les conduela el corazón para que le den unas migajas al pueblo y atiendan la terrible situación de los trabajadores en Colombia. Pero los hechos reales, los más concretos realmente, están en, o lo que se proponen en realidad, está en adelantar las negociaciones de los pliegos estatales, sectoriales y territoriales. Es decir, desmembrar una posible negociación y, complementario con eso, elaborar proyectos de ley que recojan los pliegos, el pliego de emergencia, entregarlos al Congreso de la República el próximo 20 de julio, continuando así, dicen, sin ruborizarse, la lucha emprendida en octubre de 2019. Presentar iniciativas al Congreso con base en el preacuerdo de garantías a la protesta y, claro, para que no quede tan en evidencia, exigir la derogatoria del decreto 575, el decreto 1174, la respuesta sobre los desaparecidos, las libertades de las y los detenidos y la ruta de protección primaria y urgente a la vida. Realizar una movilización el 20 de julio reiterando la consigna por vida, paz, democracia y contra las políticas neoliberales del gobierno de Duque, y respaldar la iniciativa de un encuentro internacional en defensa de la democracia, de los derechos humanos y de las garantías para el ejercicio de la protesta social. Complementario a eso, queda expresa pues su condena a los bloqueos y a la movilización revolucionaria, es decir, a lo que llaman vandalismo pues desde el régimen. Resumiendo todo esto, es claro que para tales bobadas como presentar, como convencer a los capitalistas de las bondades de su pliego de emergencia, para negociar por separado, para presentar proyectos de ley al establo parlamentario, no se necesitaba para alguno. Lo que deja pues en evidencia que la convocatoria que hicieron el 28 y que del 28 de abril y que pretendían convertir en otra jornadita más, era solo para atravesarse, ponerse al frente, para atravesarse en la lucha y cubrir su complicidad con el régimen. Pero con esto el CNP simplemente terminó de destaparse como enemigo del paro y a la final termina dándole la espalda a los luchadores, es decir, dejándole las manos libres al régimen
para que haga lo que ha venido haciendo desde el principio, sin oposición incluso por parte de ese aparatejo. Negociaciones por separado en todas partes. Bueno, no hay en esto entonces nada, solamente hablar carreta, y terminan con hacer el encuentro internacional también para charlar sobre democracia, libertad y derecho a la protesta. Y ya vimos de qué sirven las tales cosas a nivel internacional sobre derechos humanos y asuntos de esos, ¿no? Vimos, pues, fuimos testigos de lo que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso la condena que hizo el Parlamento Europeo a la brutalidad policial y a los excesos del régimen, y no pasó nada. Al otro día simplemente le dan poderes excepcionales a Margarita Cabello para que haga lo que le dé la gana, destituyendo a quien le dé la gana y dándole un poconón de burócratas para seguir robándose el erario, y nombrar para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al cavernario Ordóñez. Esa fue la respuesta del régimen a todas esas gestiones por derechos humanos. Lo curioso del asunto es que al día siguiente de esa declaración del CNP se pronuncian con el nombre de sectores del Comité Nacional de Paro, aparentemente en una declaración súper radical, realmente más radical en los términos, pero básicamente con las mismas tareas, exactamente lo mismo: presentar proyectos de ley, hacer las mismas tonterías, solamente que le agregan algunas cositas, como realizar amplias jornadas de movilización y protesta de acuerdo a las condiciones territoriales, que incluyan marchas, concentraciones, foros, encuentros, conversatorios, velatones, actividades culturales y artísticas en la mayor cantidad de municipios. Ningún bloqueo. El 21 de junio y el 20 de julio, enfatizando en las motivaciones de los paros nacionales de por vida, paz, democracia y contra las políticas neoliberales del gobierno de Duque. Tienen además de eso la radicalísima posición de exigir la desmilitarización de campos y ciudades, la misma carreta de la derogatoria del decreto 575, la respuesta sobre los desaparecidos, la libertad de las y los detenidos y la ruta de protección primaria y urgente a la vida y las garantías para la protección frente a las violencias basadas en género para las mujeres y la población LGTBI en las propuestas. Como ven, son realmente las mismas propuestas, es decir, el mismo plan, nada de lucha, y lo que refleja es una división en el seno del CNP, y no por los intereses del pueblo realmente, no para defender las reivindicaciones populares y de arreciar la lucha contra un régimen criminal, pero además un régimen debilitado a punto de caerse, sino por la politiquería. En resumen, es que una parte de los señores del CNP van a terciar con la coalición de la esperanza, es decir, con los verdes y la tal dignidad de los señores Fajardo y Robledo, y la otra parte va a terciar con el pacto histórico, es decir, con Petro y sus secuaces en las próximas elecciones del año entrante. A eso se reduce pues la actuación del CNP. Decía también que una semana antes de las declaraciones se llevó a cabo pues la Asamblea Nacional Popular, que fue un encuentro muy importante de organizaciones sociales y políticas. Una cosita ahí, qué pena, que quisiera yo hacer un comentario sobre eso. Veo que ya está terminando la parte del Comité Nacional de Paro, y yo pienso que si se juzga al Comité Nacional de Paro por la plataforma que levante, ahí hay de todo, ¿sí? Incluso han levantado pliegos de más de 100 puntos, pues. Sí, 104 en el 2019. Exacto, ¿sí? Y pueden meterle muchos más, pueden hacer uno de 300, de 500, lo que sea. Pero el asunto más importante que hay que dejar claro ahí es cuál es el papel
que juega el Comité Nacional de Paro, expresado por usted, que lo que yo extraigo de ahí es que la idea más importante es que hay que saber que el Comité Nacional de Paro juega un papel fundamental como instrumento para atravesarlo al paro de verdad, ¿sí? Y siempre ha sido así, ¿no? O sea, ese aparatejo que crean ellos siempre termina llamando a una jornada cuando ven que va a haber paro. Ellos saben que se viene un paro de verdad, ellos saben que se está cocinando una gran movilización, un gran levantamiento, y entonces se ponen al frente y llaman a un paro de nombre que realmente es una jornada de movilizaciones, una jornada de marchas de un solo día, que fue lo que hicieron para el 28, ¿sí? Que fue lo que incluso hicieron después para el 1 de mayo también, ¿sí? Entonces, ese es el papel. Pero el asunto más delicado y a lo que más tenemos que prestarle atención no es a lo que ellos hacen. Claro, ya incluso el desprestigio es muy grande. Lo más terrible es que exista gente dentro de los dirigentes intermedios y dentro de los luchadores que se dicen de izquierda, que se dicen progresistas, que todavía estén creyéndole a aparatejos como ese Comité Nacional de Paro. Es decir, que todavía siguen exigiendo y esperando que ellos sean un interlocutor válido y que sean una fuerza efectivamente, es decir, confiando en ellos y al final, vergonzosamente, porque es vergonzosamente que lo hacen, guardando todavía ilusiones y esperanzas en que aparatos como esos puedan jugar realmente un papel importante, que es lo que al final permite que aparatejos de esos se mantengan todavía vivos, ¿sí? Porque logran efectivamente captar la atención y neutralizar a una parte de los luchadores por esa vana ilusión y por esa esperanza que todavía algunos albergan en eso, que es parte de lo que hay que romper definitivamente. Eso es exacto. De hecho, pues, entre incluso algunos que se dicen revolucionarios de izquierda, ha sido una de las peleas desde el 2019, abierta claramente en el 2020, en los dos encuentros que se presentan, el de la Concha Acústica y el de Cafán, en Bogotá, de la Asamblea Nacional que se hizo, el Encuentro Nacional. Y es todo el tiempo un sector de esos que se dicen revolucionarios abrigando esperanzas en que el CNP se puede enderezar y que sin el CNP no se puede luchar. Por fortuna ya es tan claro su papel que incluso en este levantamiento, en el actual paro, la mayoría pues de la gente que se ha movilizado realmente y que ha enfrentado al régimen no reconoce y abiertamente lo expresan. No nos representa ese tal comité. Es decir, es tal, pues ya ha sido tan desenmascarado que ya tiene que ser muy testaruda la gente y muy poquito revolucionario, creo yo, quien todavía abrigue esperanzas en esa gente. Yo me iba a referir a lo de la Asamblea Nacional Popular porque es muy importante el evento que se presentó, en el sentido de que tiene unos aspectos muy importantes en la medida en que afianza el camino de la lucha revolucionaria. Y por tanto, a diferencia del CNP, se propuso multiplicar los puntos de resistencia y bloqueo. En sus palabras, clave del éxito de este levantamiento popular, acompañándolos de plantones, marchas, mítines, actos políticos, culturales y demás iniciativas de la creatividad popular. Hasta la siguiente sesión de la Asamblea, se proponen convocar todos los miércoles e invitan de manera especial al movimiento obrero sindical clasista
a que cree las condiciones para realizar el paro de la producción, los servicios y el transporte. En ese sentido, es una magnífica declaración y disposición del camino correcto, de la lucha revolucionaria del pueblo. Es decir, predominó en ese sentido una actitud contraria a las voces que desde la coalición de la esperanza, del progresismo y el pacto histórico le han tendido todo este tiempo la mano al régimen criminal y han clamado por acabar con los bloqueos e incluso con las manifestaciones combativas, empezando pues por los señores Fajardo, Robledo y Petro. Fue un paso adelante en otro sentido, de que correctamente interpreta y reconoce en las asambleas populares embriones del nuevo poder popular. Y por eso convocó a fortalecer y generalizar esas asambleas por barrios, veredas, universidades, empresas, ¿sí? Y llamó además al próximo evento que va a realizarse en Cali del 17 al 20 de julio para continuar fortaleciendo el poder popular mediante el ejercicio democrático popular que garantice la implementación, dicen ellos, de las decisiones mayoritarias y continuar debatiendo las diferencias. Sin lugar a dudas es muy interesante y muy importante el que se continúe el debate de las diferencias, porque al interior de la Asamblea Nacional Popular se presenta también y se presentó y quedó en evidencia, y el último día fue incluso muy álgida la discusión entre el camino revolucionario y el camino de la conciliación con los enemigos, entre el camino de empujar la lucha revolucionaria del pueblo o de prestarle la mano, de ayudarle al régimen y de resolver la crisis en que se debate la burguesía, el Estado y el régimen, de respaldarlo y darle una salida por arriba, que es el asunto más importante que deben tener en cuenta los revolucionarios en la actualidad. El régimen, a pesar de ser un régimen criminal, asesino, perseguidor, e incluso que en las últimas medidas de estos días ha afianzado la dictadura de la mafia y el paramilitarismo, incluso haciéndose, no solamente haciéndose a los entes de control de la tal democracia burguesa, sino con las nuevas imposiciones, incluso la idea de criminalizar cualquier manifestación pacífica, alegando pues de que se obstaculiza el libre tránsito, el derecho al trabajo de los pobrecitos empresarios y demás cosas. Y es muy importante tener en cuenta que está débil, porque las clases dominantes están divididas, porque toda la situación hace que ese régimen esté tambaleando, y por tanto la actitud de los revolucionarios es tumbar ese régimen, no darle la mano, no ayudarle al régimen, al gobierno a terminar su mandato, como dijo Petro, sino por el contrario, tumbarlo, y tumbarlo con la movilización revolucionaria del pueblo, es decir, con el paro, con la huelga política, con los bloqueos y con la movilización revolucionaria en las calles, tal como lo está exigiendo las masas que están combatiendo. Ese fue un asunto sobre el cual la asamblea no se pronunció, y por eso quedó a medio camino, entre o para arriba o le prestamos la mano a los de arriba para que sigan cabalgando sobre el pueblo, o nos atrevemos a hacer que de verdad las nuevas formas embrionarias del poder de las masas no solamente sean capaces de tumbar al régimen, sino de establecer un nuevo gobierno. Bueno, de pronto ahí hay que prestarle atención a ese asunto. Creo que porque es clave, es muy importante para comprender en estos momentos, en esta coyuntura, para poder comprender
cómo es que se mueven esas tendencias entre una línea pues de avanzada revolucionaria, progresista, que mira hacia adelante, que ve el desarrollo, y las fuerzas que tienden a echar eso para atrás, las fuerzas conservadoras, las fuerzas que solamente ven la posibilidad de llegar a hacer un mecanismo de presión solamente para el gobierno, pero nada más que eso. Y en ese sentido, que al final terminan es empujando la lucha hacia el camino parlamentario, que es lo que se mueve ahí. Es lo que nosotros hemos insistido en ese asunto de los dos caminos. Podríamos decir que efectivamente hay una diferencia muy grande, y hay que reconocerla, en lo que se dio en esa Asamblea Nacional Popular, ¿sí? En estos momentos, en esta coyuntura, es una diferencia enorme lo que se dio ahí con lo que se da con ese aparatejo de mal llamado Comando Nacional de Paro, ¿sí? Hay una diferencia muy grande, y podríamos decir efectivamente donde está lo más revolucionario que hay en estos momentos, configurado a nivel organizativo. No es la única, pero la más notoria que hay en estos momentos a nivel nacional es eso que se constituyó como Asamblea Nacional Popular. Pero ahí mismo también se da la lucha. Es decir, ahí mismo hay una lucha de líneas muy fuerte, muy abigarrada, ¿sí? Pero que es la parte que hay que comprender bien para saber qué es lo que hay que empujar. Porque no se puede simplemente decir, como algunos efectivamente, de posiciones supuestamente revolucionarias, que dicen no, lo único que hay que hacer, lo único revolucionario posible que se puede hacer es tumbar el Estado, acabar el Estado, destruir el Estado y construir una nueva sociedad, y punto. Todo lo que no tenga que ver con eso, todo lo que huela a algo diferente, no sirve absolutamente para nada. Y efectivamente lo critican desde esa postura, ¿sí? Todo lo que no sea eso es mamerto. Todo lo que no suene a eso no sirve. Pero precisamente el papel del elemento consciente, el papel del revolucionario, está en comprender bien esas contradicciones tan abigarradas que hay ahí, porque ahí se mueve esa lucha de líneas también, que es lo que hay que comprender efectivamente en esas posturas. Y creo yo que, entendiéndole pues el planteamiento a José, uno de los asuntos fundamentales ahí por los cuales hay que empezar a pugnar es por esa idea que se cocina en esa Asamblea Nacional Popular, de que es posible crear, con todo lo que se está moviendo en la sociedad, con todo lo que se ha desarrollado en estos 55 días, es necesario, es posible y es una obligación empujar ese poder desde abajo. Es decir, esas formas de poder organizadas que se están construyendo desde la base, que la misma población las ha empezado a construir, ¿cierto? Y que en ese sentido pueden pelear y deben pelear por tumbar el régimen. Es posible hacer eso desde abajo, ¿sí? Y no simplemente echar eso por el camino de la politiquería, por el camino de las elecciones ya trillado y ya conocido. Sí, son dos asuntos. Por un lado es decir que la Asamblea Nacional Popular no está libre tampoco de gente que participa y empuja el Comité Nacional de Paro. El primer asunto. Por tanto, toda esa gente influye también en la Asamblea Nacional Popular. Y con ellos por ahí derecho pues está esa misma pelea. Pero además de eso, desde la gente que piensa que es necesario y que reconoce en las asambleas populares y en las otras formas, en la primera línea, en las milicias populares que están empezando a forjarse como embriones del nuevo Estado y del nuevo poder. Sin embargo, hay unos que proponen es una asamblea constituyente, caso de un sector de los trotskistas, por ejemplo, es decir, de hacer una cosa ahí, de darle una salida constitucional a la crisis, a pesar de que plantean tumbar el régimen. Sí, aparentemente se deslindan del Comité Nacional, ¿cierto? Sí. Y quieren presentar una cosa supuestamente más revolucionaria, pero al final, en el fondo, terminan por el mismo camino. Eso.
terminan dándole una salida constitucional a la crisis de los de arriba. En el otro camino está también, y a medio camino entre eso, entonces está quienes han defendido la idea de que se puede hacer un gobierno alternativo sin tumbar el gobierno, ¿sí? Es decir, que se puede derrotar el régimen simplemente teniendo un congreso paralelo que hasta el momento lo único que ha hecho es echar carreta, botar carreta, pues con lo que tengo que decir respecto pues a los compañeros del Congreso de los Pueblos, por ejemplo, ¿sí? Es decir, de que no se ve la perspectiva de que en efecto se puede tumbar al régimen y el régimen se puede tumbar con la fuerza. Ahora bien, ese no es todavía, si se tumba el régimen todavía no es la revolución. Se necesita entonces un programa como el que se ha planteado desde Revolución Obrera, que da cuenta de varios asuntos. En primera instancia, las fuerzas del proletariado no están lo suficientemente preparadas, es decir, no existe el partido de la clase obrera que esté dirigiendo la lucha actual del pueblo colombiano. Y por tanto eso le da la característica especial que tiene el levantamiento y la rebelión popular, falta de claridad en los objetivos y el norte de la lucha. En ese sentido, se plantea desde el periódico Revolución Obrera la necesidad de un programa inmediato, teniendo en cuenta que la burguesía, las clases dominantes, la burguesía, los terratenientes, los imperialistas y mucho menos el régimen, son capaces de resolver los problemas que le dieron causa, que causaron el actual levantamiento de las masas. Es decir, que es contra el régimen, pero además es por el conjunto de las reivindicaciones populares, que básicamente es para resolver la crisis económica, la crisis social, la crisis sanitaria, la crisis ambiental, que la burguesía no puede y no quiere resolver. Incluso así monten a Petro en la presidencia, no las va a resolver. Por tanto, le toca al pueblo mismo resolverlas. Esto lo había planteado Revolución Obrera desde que empezó la pandemia, en marzo del año pasado. El pueblo debía prepararse para gobernar, porque las clases dominantes no eran capaces de resolver la crisis actual. Sí, que es una Entonces combinación. toca resolverla desde abajo. Que es una combinación de dos asuntos, ¿no? Uno, un programa, ¿sí? Es decir, tiene que haber un programa inmediato, ¿sí? Y lo otro, unas formas de organización que obliguen a cumplir ese programa inmediato, ¿sí? No se puede lo uno sin lo otro, pero se puede, ¿sí? Es el planteamiento que se hace, se puede efectivamente, ¿sí? Por las condiciones específicas, particulares que se están presentando ahorita. Eso no es una ley general, ¿cierto? Eso no es una ley general, eso es el análisis concreto de la realidad objetiva como se están presentando las cosas, que es lo que tienen que hacer los marxistas, ¿no? Analizar la realidad a la luz del marxismo y plantearse las cosas, no simplemente traer la teoría general y ponerla pues ahí a las malas, y si no funciona entonces eso no coincide. Me he dicho, si no cuadran pues las fichas del rompecabezas, entonces quedémonos quietos, que es lo que hacen algunos, ¿no? Eso, que es lo que plantean otros, que en apariencia muy revolucionarios, pero que no le ven perspectivas a la lucha actual. En lugar de plantearse desde el punto de la vista de la lucha de clases, es decir, no en un mundo y no con una idea, o no con una idea preconcebida de lo que queremos, sino analizando qué es lo que tiene que hacer el marxismo, y el alma viva del marxismo consiste en el análisis concreto de la situación concreta para sacar conclusiones revolucionarias y tareas revolucionarias. Entonces, en mi opinión, es correcto lo que se ha planteado de un gobierno de obreros y campesinos que sea capaz de gobernar, es decir, de ejercer en efecto el poder y de llevar adelante y de resolver los problemas que la burguesía y el imperialismo no pueden resolver. Obviamente eso hay que ponerle fuerza, y es la fuerza de las organizaciones de masas y la fuerza de
los embriones del poder, incluido los embriones del ejército popular, que eso va aparejado con descomponer las fuerzas militares del enemigo. Sí. Ahora, efectivamente, pues el panorama pues en ese sentido está bien para comprender esas posturas políticas que hay en el movimiento. Pero bueno, ¿y el movimiento entonces cómo está? Que es una cosa que tenemos que también hacernos a una idea, porque me imagino que muchos de los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar después, y algunos de nosotros mismos no tenemos una idea como muy clara de cómo está eso, porque eso reventó el 28, creció, tuvo una trascendencia muy grande y todo eso, y como que hubiera ahorita un rebalse o algo así. Entonces, ¿cómo está realmente? Incluso hay gente que dice que eso se acabó, porque como escuchan ese RCN y Caracol, y allá no hay nada de eso, entonces dicen, no, esto ya se acabó, apague y vámonos porque no hay nada más que hacer. ¿Cuál es la situación real de eso? Entonces, le quiero dar la palabra a la compañera para que nos comente bien qué conoce, que ella tiene pues algo más de conocimiento de eso, cómo es esa situación, cuál es la situación ahorita que se presenta en ese movimiento de masas. Bueno, muchas gracias, compas, de nuevo agradeciéndoles la invitación a su programa. Antes de pronto de referirme a ese tema que estaba preguntando Ricardo, quiero anotar que la exposición que acaba de hacer José es una exposición concreta de los dos caminos, ¿sí? Del camino de la conciliación y el camino del reformismo, por un lado, y el camino revolucionario por el otro. Que básicamente es el que ha venido señalando el comité de lucha o los comités de lucha en todo el país desde hace varios años. El camino de la lucha independiente, de la lucha organizada, independiente de la politiquería, independiente del oportunismo e independiente de este Estado. Bueno, bien, sí, Ricardo tiene razón en cuanto a que los medios de comunicación al servicio pues del Estado y de las clases dominantes y todas sus redes y demás han venido como tratando de apagar ellos mismos el paro, ¿no? Haciéndole también eco a lo que ha hecho el Comité Nacional de Paro. Sin embargo, lo que se vive en las calles es otra cosa, ¿sí? La juventud sigue dispuesta. No ha habido un solo día, como expuso José, en que las masas no continúen luchando. Para la muestra, por ejemplo, solo hoy en Cali había una agenda rebelde desde muy temprano en la mañana en Puerto Resistencia, en Uniresistencia, en Juanchito, en la Portada al Mar, en Puerto Madera, en La Luna, es decir, en todos los puntos donde ellos han mantenido los bloqueos. En La Luna, en el Puente de las Mil Luchas, en Apocalipso, en la Loma de la Dignidad. De hecho, como noticia en desarrollo, han detenido varios jóvenes en el Paso del Aguante. En Popayán también hoy, desde muy temprano, hubo movilización. Hay una agenda también del 21 al 27 de junio propuesta por la Asamblea Popular en la UIS, con movilizaciones, con jornadas de muralismo, con marchas, con jornadas pedagógicas, en fin. Hay también para este miércoles, como lo propuso la Asamblea Nacional Popular, de masivas manifestaciones todos los miércoles, ya llamamientos para movilizaciones estudiantiles, por ejemplo, desde la Universidad Pedagógica en Bogotá el 23 de junio, o desde en Pasto, la Asamblea Juvenil de Pasto, también para el 23 de junio. En este momento, como noticia en desarrollo, también en Usme hay enfrentamientos con el ESMAD, y de hecho anuncian el asesinato por parte del ESMAD del joven Jaime Alfonso Fandiño por un impacto de gas lacrimógeno en el pecho. Sufrió un neumotórax y el compañero acaba de fallecer. Asambleas de mujeres, de diversidades y disidencias sexuales toda esta semana. En fin, un poco de llamamientos y todos bajo las consignas de el CNP no nos representa, el paro no para, si nos movemos nos jodemos, no queremos que nos brillen las cadenas de la opresión y de la explotación, las queremos es romper. Entonces el movimiento y el paro se mantiene. Efectivamente, un paro pues no estará siempre en su máximo nivel, habrán momentos en que baje pues el nivel de la lucha, pero todo ha sido también como se ha presentado de esa manera poco predecible. Incluso pueda que hoy se esté hablando de pronto de un rebalse, pero mañana mismo vuelva esto a levantarse a la N potencia.
y a esa perspectiva es que nosotros debemos responder. Listo, sí señora. Realmente, sí, es esa puja en la cual ese llamado del Comité Nacional de Paro a detener ya los bloqueos se fue en un llamado a intensificar los bloqueos, porque la gente no está de acuerdo con eso, porque la gente se niega efectivamente y porque demuestra además de eso que no tiene nada que ver con ese Comité Nacional de Paro. La gente continúa en los bloqueos y se ha estimulado mucho más y esa lucha continúa. Yo creo que el asunto aquí bien importante para los que estamos aquí en el programa es poder definir con claridad qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tienen que hacer los que se consideran revolucionarios, los que se consideran la gente de avanzada. ¿Cuál es la postura correcta frente a eso? ¿Sí? Es decir, ¿cuáles son las tareas de los revolucionarios para avanzar por ese camino? Hay muchos que se niegan a reconocer la tendencia objetiva del movimiento de masas hacia grandes levantamientos porque no los ven en lo inmediato. ¿Sí? Entonces son esos revolucionarios que antes del 28 no daban un peso porque el pueblo en Colombia podía levantarse, podía protestar, podía lanzarse a las calles. Decían que eso no era posible, que eso era invento de esos comunistas, que se estaban inventando ese cuento, que esa tendencia hacia un paro, hacia un gran levantamiento, hacia una huelga política de masas, hacia un paro que durara más que una simple manifestación o jornada de un día, que hacia allá tendía el movimiento. Y ellos decían que no, que eso eran inventos. A partir del 28 se volvieron los más radicales. Sí, se volvieron los más adeptos al paro. Sí. Digamos que nosotros hicimos parte también de ese asunto, de que se nos señalara, pero a ver, ¿dónde está la gente con que se va a hacer el paro? ¿Pero cómo pretenden hacer un paro? ¿Pero con qué solidaridad? ¿Pero con qué recursos? ¿Pero con qué? ¿Cómo cree que se sostiene un paro? O sea, como si el paro lo fuéramos a hacer unos pocos, ¿sí? Y no como lo ha demostrado el mismo movimiento y lo ha sostenido durante estos 55 días. Exacto. Eso les duró más o menos 30 días. Algunos aguantaron por ahí 35 y ya han empezado a bajar en esa postura, porque efectivamente ha habido un rebalse, ¿sí? Entonces ya no están de acuerdo con el paro. Entonces ya no hablan de una confrontación con el Estado. No, porque precisamente son esos revolucionarios que no andan al frente del movimiento, que no analizan, que no utilizan la ciencia para analizar la situación del movimiento, sino que están a la cola del movimiento, a la retaguardia del movimiento. De acuerdo a cómo esté el movimiento, entonces ellos se acomodan, ¿sí? ¿Cuál es la postura correcta de la gente de avanzada? Es comprender, que no es fácil, efectivamente, es uno de los problemas bien complejos, pero es el esfuerzo por comprender cómo está ese enjambre, ese nudo de contradicciones que se mueven en la sociedad. Y sobre la base de esa comprensión, de ese análisis dialéctico de cómo se mueve esa sociedad, poder encontrar las fuerzas, poder encontrar las tendencias, poder encontrar hacia dónde tiende ese movimiento, cómo se desarrollan esas contradicciones y ubicarse de acuerdo a esa realidad y jugar el papel de avanzada, jugar el papel revolucionario, encontrando lo que más se destaca, lo revolucionario, lo progresista, y empujar eso, hacerlos conscientes, hemos dicho muchas veces, hacer conscientes y generalizar esas nuevas formas de organización y de lucha. Ese es el papel que hay que cumplir y llevarlo hasta lo más avanzado que se pueda llevar. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. Objetivamente lo que se está presentando ahorita es un despertar a la lucha, unas ganas fervientes sobre todo de la juventud obrera, de la juventud
desempleada, de la juventud que en campos y ciudades está despertando a esa lucha y que instintivamente, muchos por intuición, muchos por sus condiciones objetivas, se lanzan a la lucha y van comprendiendo que el enemigo es el Estado y empiezan a luchar, y hay que llevarles la conciencia, hay que fundir la ciencia de la revolución con ese movimiento espontáneo y hacerlo avanzar lo más que se pueda. Y claro, comprendiendo objetivamente que los cambios de fondo, los cambios profundos, los cambios radicales, solamente se pueden hacer en la medida en que todo eso se lleve hacia la destrucción violenta del Estado. Eso hay que también, eso hay que tenerlo siempre claro. No se puede hacer transformaciones radicales de fondo que perduren, que tengan perspectiva, si no se destruye el aparato del Estado. ¿Y cómo se destruye el aparato del Estado? Con la organización revolucionaria, con la construcción de un partido político revolucionario que dirija todo ese levantamiento hacia el camino de la insurrección, hacia el camino de la guerra popular, que destruya ese Estado y construya una nueva sociedad. Pero hay que analizar cómo se vive eso en lo concreto, en las condiciones objetivas en que se está presentando esa lucha. Eso es importante, ahí es donde está la clave. Entonces, de acuerdo a eso, es que la postura correcta en ese sentido es esa vinculación a ese movimiento, pero con esa línea correcta, con ese programa de lucha. Todo lo contrario, todo lo que vaya en contra de eso, todo lo que lo niegue, independientemente de la voluntad de quienes propongan cosas distintas, independientemente de su voluntad, los convierten en instrumentos ciegos de la reacción, es decir, de las componendas que están haciendo los politiqueros con los enemigos del pueblo. Y contra eso hay que luchar ferviente y claramente. ¿Sí? Ese es el camino que hay que andar, y en ese sentido efectivamente hay que reconocer que muchas de la gente, de las masas, están adelante de eso, de muchos revolucionarios. La gente que está organizando asambleas por su propia iniciativa, que las están convocando en los barrios, en los colegios, en las universidades, por sectores, ¿sí? Están convocando asambleas con carácter decisorio, es decir, creando formas de organización donde el poder está en la base, creando los grupos de choque, fortaleciendo esos grupos que se están desarrollando en todas partes, y hay que pugnar por empujar esa línea correcta. Ese es el camino que nosotros creemos firmemente que hay que impulsar, ¿sí? Ahora, en esa perspectiva, el terreno donde se está presentando es en esas formas de organización que se están desarrollando entre el movimiento de masas en varias partes del país, ¿sí? Y efectivamente una de esas es los comités de lucha, dentro de varias que se están presentando, ¿sí? Y hay que apoyar eso que están haciendo los comités de lucha, porque están planteando tareas progresistas, tareas revolucionarias, ¿sí? Eso lo están haciendo en varias partes. Y queremos saber de primera mano, bueno, qué es lo que se están planteando en estos momentos, cómo los están empujando, cuál es la perspectiva que le están dando a eso, cuál es el camino a seguir efectivamente para fortalecer ese camino revolucionario que se está dando dentro del movimiento. Bueno, hay una cosa muy importante que usted ha señalado, Ricardo, y es ese análisis concreto de la situación, es ese análisis de cómo está el movimiento, de cómo están las fuerzas, de cuál es la situación objetiva y subjetiva. Yo creo que los comités de lucha, de una u otra manera, nos hemos dado la tarea de hacer eso. De hecho, desde la misma constitución de los comités de lucha hemos venido proponiendo y señalando la tendencia de la huelga política de masas que hoy está dándose en esta forma de paro general, indefinido prácticamente. Y hemos venido trabajando por eso, incluso contra todo lo que usted ha señalado, contra viento y marea, contra burlas, incluso contra desconfianzas. De hecho, cuando empezó, digamos, todo esto que viene desde 2019,
fuimos unos de los que participamos activamente en contra de todo eso que empezó a preparar el Comité Nacional de Paro, donde básicamente era empezar a negociar por arriba y a desconocer pues las exigencias y las necesidades de las bases y del pueblo colombiano. Propusimos incluso en enero de 2020, junto con otras fuerzas y organizaciones, la concreción del bloque por el paro general indefinido, que de una u otra manera cumplió un papel llamando a la necesidad de desarrollar, de generalizar las luchas, de unirlas en un paro general indefinido, pero pues que efectivamente ahorita fue rebasado también por el movimiento. De hecho, este 2021 los comités de lucha abrimos el escenario de la lucha con el 28 de enero, convocamos en la plaza pública una actividad abierta donde hubo micrófono para todos los luchadores, donde hubo micrófono para los oprimidos, todos expresaron sus denuncias y sus exigencias, y así empezamos este 2021. Y en este momento, pues los comités de lucha nos hemos planteado urgentes tareas con el objetivo de reorganizar nuestras fuerzas y también de aportar a consolidar el avance del movimiento de masas y nuestro trabajo mismo. En ese sentido, pues además de estar presentes en las luchas de la juventud proletaria desempleada, de estar presentes en los bloqueos en diferentes partes del país, apoyando, difundiendo la lucha del pueblo colombiano, difundiendo también las denuncias contra el terrorismo de Estado y las actividades impulsadas por las masas mismas que lo han hecho de manera independiente a los lloriqueos del Comité Nacional de Paro y de sus llamados a levantar el paro y particularmente los bloqueos, ¿no? Además de esas actividades, pues nosotros nos hemos propuesto para este momento realizar un encuentro de activistas de los comités de lucha, con varios objetivos. Uno de ellos es efectivamente eso que se está haciendo hoy en este programa, realizar un balance hasta ahora del paro, porque el paro continúa, ¿no? Pues, pero como en todo movimiento, como les decía antes, tiene altos y tiene bajos, pues eso no va en línea recta, y es necesario ahora agrupar las fuerzas y ayudar a consolidar las asambleas y las decisiones que se han tomado en esas asambleas, también aportar a la unidad del pueblo colombiano. Por eso pues nos vamos a reunir para actualizar la plataforma de lucha que los comités hemos venido proponiendo al movimiento de masas, pero ya considerando lo que desde las mismas bases han exigido en las asambleas populares y también teniendo en cuenta que a nosotros tampoco nos representa ni el Comité Nacional de Paro ni la burocracia sindical, pero que sí es necesario unir en un solo plan de lucha lo que continúa exigiendo el pueblo colombiano en estos momentos en las calles. Entonces ese encuentro lo vamos a hacer el próximo 26 de junio. Los activistas de los comités de lucha estaremos resolviendo estos importantes asuntos, pero también vamos a estar apoyando e impulsando la conmemoración de los 2 meses de paro este 28 de junio, con movilizaciones en todo el país y pues por supuesto organizando la participación activa en la Asamblea Nacional Popular que se va a realizar el 17 de julio en Cali. Eso pues junto con otras tareas, como por ejemplo el impulso de campañas de solidaridad con los jóvenes luchadores, con la primera línea, las primeras líneas en todo el país, que pues estaremos por supuesto actualizando en nuestras redes. Todas estas tareas están en miras a consolidar lo que las mismas masas vienen imponiendo, como comités o asambleas que sean básicamente, como ustedes han expuesto, los embriones de poder popular, que son los únicos capaces de dirigir la sociedad en beneficio de la mayoría. No hay otra salida, no hay otro camino. Entonces, en ese sentido, pues compañeros, los invitamos a estar pendientes de las redes de los comités de lucha, en Facebook, en Twitter, en Instagram, para que no solo se enteren de las tareas que tenemos por realizar o que estamos desarrollando, sino que se sumen activamente a ellas, para poder dar un nuevo impulso al paro, donde pues además de la juventud estudiantil, de la juventud desempleada, de la juventud proletaria, se una el proletariado activo para apoyar los bloqueos y las diferentes luchas con el respaldo del paro de la producción. Y de hecho, eso tampoco ha sido en absoluto que no hayan participado. Olvidé mencionar ahorita cuando usted me preguntaba que cómo estaba la actividad, que cómo estaba el movimiento, que cómo estaba el paro. Los obreros activos también se han venido moviendo.
En Coca-Cola, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, durante toda esta semana estarán los compañeros realizando actividades como mítines, denuncia, porque están en plena negociación de pliego. Los compañeros recicladores han venido movilizándose y apoyando activamente el paro también, y en diferentes zonas también y sectores de la producción que se han venido desarrollando diferentes luchas. Entonces yo creo que esas son, digamos, las tareas más urgentes y la forma de concretar y de ayudar a la perspectiva de este paro. Muy bien, compañera. Todo eso es cierto. El hecho real es que el paro sigue, el paro no para, y crezca de un día a otro o disminuya, nosotros tenemos que estar preparados para lo que se viene, porque la tendencia objetiva no es hacia que eso se aplaque, a que eso se apague. La tendencia objetiva es a que eso levante, y en cualquier momento levanta, y puede levantar duro, puede levantar mañana, puede reventar pasado mañana, y tenemos que estar preparados para eso. Hay que empujar ese camino, ¿sí? Esa es la realidad, no solamente en Colombia. Eso fue lo que se presentó en Chile, y en Chile se va a volver a aprender eso. Ahorita los tienen ahí a muchos embolatados con el tal cuento de la constituyente, sí. Pero eso revienta nuevamente, y va a reventar en Ecuador también, y los comunistas tienen que estar en Chile, en Ecuador, en Perú, en Brasil. Tienes que estar atentos y prestarle la importancia que tiene ese levantamiento de masas. Los comunistas no pueden permanecer al margen, los comunistas no pueden despreciar esa situación objetiva, tienen que reconocerla, tienen que ajustar sus análisis, sus posturas políticas, su posición política frente a eso, porque así es como se nos presenta la realidad. Nosotros no podemos cerrar los ojos frente a la realidad objetiva como se nos presenta. Hay que aprender a actuar y hay que aprender a aplicar la ciencia del marxismo, la que hoy llamamos marxismo, leninismo, maoísmo. Eso es lo que tenemos que hacer, porque esto va creciendo en Colombia y en todas partes del mundo. A los compañeros que nos han escrito, les agradecemos efectivamente sus distintas opiniones. Quiero mencionar algunas solamente, pero leámoslas todas y démosle difusión a eso. Dice Jorge Olarte: todo el Estado colombiano chorrea sangre, desde la presidencia, la fiscalía, la policía, el ejército, la justicia, están masacrando a obreros, campesinos, estudiantes. Se hace necesaria la revolución. Lili Janet dice: el Comando Nacional de Paro, el Comité Nacional de Paro no pasa de ser curandero del capital como lo más lesivo para el paro. John Puello dice: numeral, el paro no para, por el contrario hay que prepararse para realizarlo con más contundencia desde las bases, teniendo clara la dirección que hay que constituirla con completa independencia del Comité Nacional de Paro y los politiqueros, los cuales han quedado en evidencia como traidores. Kemper nos dice que están presentes los de Sinaltracó, presente para avanzar, viva el paro nacional. Por aquí nos dicen, nos informa que hoy en Puerto Resistencia hay heridos y hay un asesinado por el ESMAD. José Fabio nos dice que no queda otro camino que la revolución para instaurar la dictadura del proletariado. Freddy nos llama a que desde Bogotá hay que hacer memoria en vez de recordar. Ompules hace mención a un foro muy importante que hubo el pasado 19 de junio, un foro internacional de luchas populares donde participaron compañeros de Perú, de Ecuador, de Chile, de esos países. Ese está subido pues ahí en Colombia y Argentina. De Colombia, ¿Argentina también? No, Argentina Colombia. No, Colombia. Está subido ahí, está en las redes, en el Facebook del periódico Revolución Obrera. Ahí pueden acceder a él, muy importante, valiosa la recomendación, porque ahí hay puntos de vista que vale la pena conocer, comprender, y efectivamente que nos llaman pues a cuestionarnos también cómo está eso a nivel internacional.
Los Comité de Paro Nacional Indefinido, la lucha debe continuar, los jóvenes deben dejar de confiar en las falsas promesas y decretos. En este momento la represión intenta levantar el punto de bloqueo de Puerto Resistencia. Solo con las asambleas populares podremos organizar la defensa y fortalecimiento del paro. Se necesita del paro de la producción. El proletariado debe manifestar su apoyo con la lucha popular de manera concreta, sumándose al paro. Marta Llanés, soy del Quindío. Les cuento que estuvimos en plantón 16 días con retraso de salarios por 3 meses. Y no leo más porque entonces aquí me quedo hasta medianoche. Ustedes me siguen escribiendo y no me van a dejar despedirme, y ya tengo que despedirme porque ya... No, pero sí yo lo quiero decir porque mire, Hágale, somos pues. el Comité por el Paro General Indefinido, obreros independientes que luchamos inspirados en los métodos de los comités de lucha, compañeros. Bienvenidos y con el puño en alto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en esta actividad. Esperamos haber contribuido con algunas ideillas para comprender bien la situación actual en que nos encontramos, invitarlos a seguir fortaleciendo este camino de lucha revolucionaria que se está gestando en Colombia, a aprender de la lucha de los pueblos que se están dando en otros países, de algún compañero por ahí también, perdón, que nos saludaba desde Ecuador, y a echar para adelante esto. El camino tiene buenas perspectivas, hay que seguir avanzando, la lucha contra el régimen hay que continuarla, y esa actitud del régimen asesino y criminal contra la población, todos sabemos que lo que hace es convertirse en abono, en fuerza para continuar por el camino revolucionario. Echemos para adelante esto, continuemos avanzando, que la perspectiva es brillante. A los compañeros, a los revolucionarios, a los comunistas de las organizaciones políticas, a avanzar, a empujar ese camino revolucionario, a fortalecer los acuerdos de ese camino de lucha y a avanzar por esta perspectiva brillante que nos está mostrando hoy Colombia y que se presenta también en otras partes del mundo. Muchas gracias, compañeros, los esperamos en otras jornadas, en otros programas de Verdad Obrera, de Vanguardia Obrera. Por aquí los esperamos. Muchos saludos a todos, compañeros, a los que están en los puntos de resistencia, a continuar, a avanzar por el camino del paro. Muchas gracias a todos, gracias, compañeros, por su participación. Buenas noches, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias por la invitación y a parar para avanzar. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político.